A ver, la historia que vamos a desgranar hoy no va sobre una persona o un imperio. No, va sobre un objeto, un manuscrito extraordinario. Un libro que no solo consiguió sobrevivir a un cataclismo histórico, sino que, sin que nadie lo sospechara, acabó ayudando a reescribir el futuro. Y es que el verdadero protagonista de este relato es el propio libro. Pensemos en él como un objeto que fue absorbiendo la historia en sus márgenes, entre sus líneas, hasta convertirse en un testigo mudo de la caída de un mundo y, bueno, también del nacimiento de otro. Antes de meternos de lleno en su increíble viaje, tenemos que entender qué era exactamente este manuscrito. Imaginémoslo como un tesoro, sí, la obra cumbre de un mundo que estaba a puntito de desaparecer para siempre. Fíjense en sus características, porque esto no es un libro cualquiera, ¿eh? Estamos hablando de 376 folios del mejor pergamino, que no es papel, y su formato a 2 columnas ya nos da una pista clave sobre su propósito. No era un rollo para la sinagoga, no, era un códice de estudio, una especie de Biblia de cámara para una élite, vamos, un objeto de lujo hecho para perdurar. Y esto nos lleva al corazón de su historia. No es simplemente un libro antiguo y valioso, es un testamento a la resiliencia cultural, porque cuando el mundo que lo vio nacer se desvaneció, la historia de este manuscrito no se acabó. De hecho, apenas estaba comenzando. Entonces, ¿quién podía permitirse crear una joya así en la Tarazona de 1482? Pues la respuesta nos lleva a una familia fascinante, el clan de los Amariello, que vivían, por así decirlo, con un pie en 2 mundos completamente distintos, el de la erudición sagrada y el del poder de la corona. Esta dualidad es la clave para entenderlo todo de verdad. Por un lado, los Amarío eran eruditos, los guardianes de la tradición textual hebrea, pero por otro, eran altos funcionarios del rey, recaudadores de impuestos. Y esta posición tan única les dio el poder económico necesario para financiar una obra maestra como esta. O sea, su devoción intelectual se pagaba literalmente con su poder administrativo. Y el nivel de su trabajo era asombroso. El escriba Yom Tov Amarillo era un maestro de la Masora. Ojo, esto no son simples notas al margen. Es toda una arquitectura de conocimiento que rodea al texto sagrado. A veces, estas notas incluso forman dibujos hechos con letras diminutas, lo que se llama micrografía. Para esta cultura, la precisión teológica y la belleza eran básicamente la misma cosa. Y entonces, de repente, todo cambió. El manuscrito, que fue concebido como la cumbre de la erudición judía sefardí, se ve arrastrado a uno de los momentos más dramáticos de la historia de España. Su destino estaba a punto de ser reescrito por completo. En apenas 10 años todo da un vuelco. En 1482 es un tesoro de la comunidad judía de Tarazona. Para 1492, con la expulsión, se convierte en la reliquia de un mundo perdido. Pero, en lugar de desaparecer, el manuscrito encuentra un nuevo guardián y con él un destino que nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado. Aquí entra en escena la figura clave Alfonso de Zamora, un converso, un sabio que era en sí mismo un puente entre 2 culturas. Y él, al ver este libro, no vio una simple reliquia, vio una herramienta. En sus manos, la Biblia de Tarazona pasó de ser un objeto de devoción a un auténtico laboratorio para diseccionar el lenguaje. El método de Zamora fue una auténtica revolución. Literalmente diseccionó el manuscrito. Añadió traducciones al latín palabra por palabra entre las líneas, llenó los márgenes que quedaban vacíos con sus propias notas gramaticales e incluso usó el castellano para aclarar conceptos, algo que era impensable en la alta cultura académica de la época, que estaba totalmente dominada por el latín. Vale, pero ¿para qué todo este trabajo tan minucioso? Pues no era un simple capricho académico, ni mucho menos. Zamora estaba preparando el terreno para uno de los proyectos intelectuales más ambiciosos de todo el Renacimiento, un monumento impreso que iba a cambiar la historia del conocimiento. Nos plantamos en 1514. En la recién fundada Universidad de Alcalá de Henares, el cardenal Cisneros impulsa un proyecto titánico: imprimir la Biblia en sus lenguas originales, hebreo, arameo, griego y latín, todas puestas en columnas, una al lado de la otra. Era la cima del humanismo bíblico. Y claro, para la columna hebrea necesitaban los mejores manuscritos, los más fiables. Y aquí es donde la Biblia de Tarazona se convierte en inmortal. No fue una fuente más, no. Fue un texto base fundamental. Los sabios de Alcalá confiaron ciegamente en la precisión del trabajo de Yom Tov Amarillo. Y las notas de Zamora, sirvieron casi como un borrador para la imprenta. Es un giro de la historia asombroso. La obra cumbre de la erudición judía sefardí se convertía en la piedra angular de un gran monumento del humanismo cristiano.
Pero la historia no termina en la imprenta de 1514. El viaje físico e intelectual del manuscrito continúa hasta hoy, completando un ciclo de preservación y acceso que es, francamente, casi un milagro. Después de usarla para la políglota, el manuscrito fue encuadernado con el escudo del cardenal Cisneros y pasó a formar parte de la biblioteca de la universidad. Y allí ha permanecido, sobreviviendo a guerras, a incendios, durante más de 5 siglos, un superviviente custodiado en el mismo corazón intelectual que le dio su segunda vida. Si tuviéramos que resumir su legado en una palabra, esa palabra sería puente. Un puente entre 2 religiones, entre la era del manuscrito y la de la imprenta, y entre 3 lenguas. Es la prueba de que, incluso a través de las fracturas más profundas de la historia, el conocimiento siempre encuentra una manera de fluir, de transformarse y de perdurar. Y ese viaje de 500 años culmina en el píxel. Hoy, el manuscrito ya no está encerrado en una biblioteca. Gracias a la digitalización, cualquiera, desde cualquier rincón del mundo, puede pasar sus páginas virtuales, admirar la caligrafía de Yom Tov y descifrar las notas de Zamora. Un tesoro que una vez fue de una familia y que hoy es patrimonio de la humanidad. La historia de la Biblia de Tarazona nos enseña que los finales son muy a menudo nuevos comienzos. Y nos obliga a mirar con más atención, a preguntarnos cuántas otras historias de conexión y supervivencia están ahí, esperando, no en el texto principal de la historia, sino en las notas de sus márgenes.